Bienvenida al programa de la Comisión 31 de octubre. Este programa busca destacar, resaltar y mostrar no solo la llegada, instalación de la fe evangélico-protestante en nuestro país, sino también sus aportes, sus contribuciones a la sociedad chilena desde antes de su instalación. Y este año entonces, dentro de ese proceso de dar a conocer estas etapas que vive la fe evangélica en nuestro país, queremos destacar la Constitución de 1925, que este año cumple 100 años. Y para este proceso hemos invitado a hermanos y hermanas que nos iluminan, nos ilustran sobre este tema tan significativo. El día de hoy tenemos una invitada conocida, querida y apreciada en el mundo evangélico, en el mundo de la academia y quienes trabajan haciendo historia o recuperando la historia. Me refiero a la hermana Jimena Prado. Ella es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, magíster en Historia, trabaja en la docencia y realiza difusiones sobre historia o difusiones históricas en diferentes medios y plataformas. El día de hoy queremos ahondar, profundizar o tal vez conocer cómo las mujeres estuvieron presentes en la etapa de la llegada de los evangélicos a Chile, el tema de las leyes laicas, si tuvieron una participación más allá de lo que la historia nos muestra en la discusión, elaboración de la Constitución de 1925. Es sabido que en nuestra cultura occidental y cristiana, la mujer o las mujeres generalmente son invisibilizadas, son dejadas de lado y no se reconoce su aporte. Pero también eso pasa en varias de nuestras iglesias, en donde todavía la mujer tiene un rol secundario. No necesariamente se le reconoce la ordenación pastoral o se le permite el uso del púlpito. El día de hoy queremos pedirle a la profesora Prado que nos ayude a entender este mundo y que nos pueda ilustrar sobre ello. Profesora Jimena, le doy la bienvenida, le agradezco su buena disposición y espero que esta conversación, este programa, sea tan enriquecedor, tan iluminado como los que hemos tenido anteriormente. Le doy la bienvenida, si usted quiere ampliar un poco más su presentación, su biografía, y después entramos entonces al tema del día de hoy. Bienvenida, profesora. Gracias, Daniel. Muy agradecida también de la invitación. Nos costó un poco más de lo habitual, pero ya estamos, así que contenta. Bueno, gracias por la introducción, también la fe que me tiene. Bueno, efectivamente me dedico a la difusión. Estaba un poco dormida en mis redes, pero pueden encontrarme en @profe.jimena_prado. Y a propósito de lo que usted decía de las mujeres, un poco el trabajo que han hecho, no tan visible siempre, le cuento en exclusiva, estreno que la semana pasada, precisamente hace una semana, ya se publicó mi tercer libro sobre la madre de los Wesley, Susana Annesley. Así que sí, lo tenía esa noticia ahí. Así que lo pueden encontrar por Amazon por ahora. Esperamos el próximo año ya hacer un lanzamiento en Chile porque es con una editorial extranjera. Pero está en Amazon, ahí después podemos mandar el link y compartirlo. Pero estaba así. Porque precisamente estamos haciendo trabajo de rescatar memoria y efectivamente pues la mujer en la historiografía no era tan tema. Pero aquí estamos trabajando, porque de hecho una de mis especialidades es la historia social y se hace lo que se puede. Así que contenta de siempre compartir un poco de conocimiento. Bueno, mire qué buena noticia, qué novedad, ¿eh? La mamá de los hermanos Wesley, ¿eh? Toda la historia de la tradición wesleyana, que ya en Chile tiene más de 100 años de presencia, bastante visible en sus templos desde Arica hasta Porvenir. Entiendo que la iglesia metodista tiene su última capilla construida hace poco tiempo, pero que además tiene una presencia entre lo que llamamos las iglesias históricas a través de salud, de educación,
trabajos de capellanía, etc. Así que es valiosísimo y esperamos entrar entonces a Amazon para tener esa novedad que usted nos acaba de compartir. Hermana Jimena, esto de las leyes laicas que tanto bien le ha hecho al pueblo evangélico en nuestro país, ¿tenemos antecedentes que podamos compartir de la participación, de la entrega, del compromiso, de la contribución del sector femenino que en ese tiempo estaba instalándose en Chile? Las esposas de, las mujeres de, generalmente son mencionadas, pero como actoras, como actrices de este proceso. Ahí, por favor, tráiganos otras novedades como lo del libro. A ver, en línea directa no estaban, ya no las vamos a ver sentadas redactando. Sin embargo, las vamos a escuchar permanentemente presionando a través de la literatura, de la prensa y también de la influencia en el pensamiento y en el fondo en plantear los temas y las necesidades, porque al final del día las leyes laicas, la falta de estas leyes laicas afectaban directamente el desarrollo de su vida, que era básicamente los 3 momentos clave que en algún momento mencionamos, y también corre en paralelo un poquito con disminuir el patronato y la influencia de la Iglesia Católica en distintos aspectos tales como la educación, porque de hecho tuvo que estar el famoso decreto Amunátegui que permitió que las mujeres ingresaran a la educación superior, pero muy a la chilena. En el fondo no se había permitido todavía que entraran a la educación secundaria, por lo tanto fue como un efecto en cadena. Entonces, claro, no las vamos a ver redactando, pero sí escribiendo mucho. Hay una primera generación de mujeres pensadoras, por ejemplo, de Rosario Rego, que van a estar ahí diciendo, oye, tenemos que avanzar, somos un país desarrollado, que ya tenía instituciones superiores, y cómo nos estamos quedando atrás. Y ahí viene todo el tema de cómo el acceso de las mujeres, famosa Eloísa Díaz junto con Ernestina Pérez, que en el fondo van abriendo nuevos campos de acción, quizás no interviniendo en la política contingente, pero sí haciendo que esta primera línea se haga cargo en el fondo de las necesidades de ella. Ahora, cuando usted menciona a estas mujeres, ¿ellas son chilenas, católicas? Porque cuando usted dice avancemos, significa que tienen antecedentes de otras experiencias en otros países. ¿De dónde viene ese avanzar hacia dónde? Bueno, hay que transparentar que son las que yo mencioné junto con otras, que es la primera generación. Después vendría Elena Caffarena, que son como las más famosas, ¿no es cierto? Pero esta primera generación evidentemente está bebiendo del ejemplo de lo que estaba pasando en Europa, del liberalismo, de ahí de la primera y segunda generación de derecho. Entonces, como son muy ilustradas y también son de la élite, esta élite que va por meses a Europa, que también tiene el lujo de comprarse libros y estar viendo lo que está pasando, en el fondo quieren traer esto que está desarrollándose en este mundo más avanzado, o quizás como que está repensando muchas de las estructuras, y va entonces a traer esas ideas, y son bastante católicas, pero también católicas un poco críticas de la institución, en el sentido de buscar expresar su fe, sus creencias y también un poco también sus talentos y sus capacidades en otro ámbito que no sea solo el privado o exclusivamente ceñido como a que la literatura, como la poesía, sino que también intervenir y poder también poner al servicio sus talentos. Eso es bien interesante, que son mujeres ilustradas y que tienen esta preocupación no solo por el vivirlo en su propia vida, sino también hacerlo, extenderlo a otros. De hecho, Eloísa Díaz es muy famosa por ser la primera médico, pero también es muy importante su contribución a la salud pública, especialmente de niños y mujeres. ¿Ya? Ella instala todo el tema de las vacunaciones, de los programas de alimentación, el acompañamiento a las madres. Entonces, en el fondo no están pensando solo como en algo intelectual, como tenemos que participar en la vida pública, sino también en la mejora de lo que ahora conocemos como calidad de vida. En esa época no existía el concepto, pero se sobreentendía que era, en el fondo, las mujeres son muy relevantes para el país, básicamente son las madres, ¿no? Y las esposas y las compañeras, y por lo tanto deberían también tener un trato acorde con esta labor tan importante que están haciendo, además de ilustrarlas para también formar a niños que puedan aprender mejor. Un círculo redondo, perfecto, encuentro yo. Ahora, es muy interesante, porque yo usé el concepto de invisibilizar las mujeres en estos procesos, podemos llamar emancipatorios de nuestro país.
Y en ese proceso claramente uno tiene figuras valiosas, importantes y significativas de varones que hicieron un gran trabajo, pero también tenemos un dicho que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero ese dicho es extremadamente machista, porque siempre colocamos a la mujer en un espacio inferior. Hay que poner que junto a un hombre o junto a una mujer hay otra persona que también tiene, usted usa la palabra, dones y talentos que contribuyen a mejorar la calidad de vida del círculo inmediato, pero también con influencias. Porque claro, son mujeres que tienen acceso a la cultura, que saben leer, que viajan, que conocen Europa, que se empapan de esta vida europea y que de alguna manera quieren vivir eso en Chile. Pero las mujeres, por ejemplo, de los misioneros, las mujeres que vienen por la fe evangélica, ¿también tienen esta búsqueda o no hay antecedentes que ellas tengan esta participación más allá del ámbito de la fe o del círculo que se reunían o que participaban? ¿Hay mujeres evangélicas en ese tiempo? Díganos, sí, las hay. Cuéntenos. Les conocemos algunos nombres. Bueno, la esposa de David Trumbull, Jane Flitch Trumbull, es muy importante y es la como compañera que los va a fortalecer. También efectivamente hay esposas de misioneras que van a ser muy importantes, pero y estamos haciendo todos los esfuerzos para que resulte. Mi esposo, haciendo su tesis de magíster, descubrió una hermana muy interesante que se llama Laura Jorquera, que es escritora, profesora y también es la que logra sistematizar el pensamiento de este, llamémoslo así, feminismo, pero en versión evangélica reformada protestante. En el fondo, como toda esta oleada de liberalización, de secularización en verdad, también lo pasa por el tamiz de la fe. Entonces, bien interesante porque ella toma todo este pensamiento de mujeres liberales, católicas, un poco espiritistas y algunas, se sabe por ahí, este primer movimiento ya de emancipación, pero lo pasa a través del tamiz de la fe. Entonces, en el fondo, hace eco de este llamado, porque sí había que modernizar las instituciones, era evidente, pero también lo analiza a la luz del Evangelio. En el fondo, ¿qué es lo que la fe tiene que aportar a esto? Y ella aporta esta mirada de esta mujer que es ilustrada no para ella, no para su propio beneficio, sino para formar hijos piadosos y para aportar en todos los ámbitos en que ella ha sido en el fondo bendecida con alguna habilidad, con algún talento. Entonces va a ser bien interesante porque además habla de educación, de la fe, de la familia, siendo ella soltera, tiene es muy fructífera en el sentido de cómo va a hacer escuela dominical, va a escribir libros y va a hacer poesía. Entonces es bien interesante el caso de ella porque en el fondo confluyen todas estas corrientes que estaban dando vuelta, porque no es misionera, es hija de un chileno, bueno, desciende de extranjero, pero desde su lugar, desde su pequeño espacio, logra como tratar de analizar y alumbrar desde su fe. ¿Y esa tesis de magíster de su esposo ya está lista o está en proceso? Porque ahí usted está colocando de nuevo una de las cosas que queremos hoy día, junto a usted, pero también a otras mujeres que tenemos invitadas, es hacer visibilizar esto que ya por más de un siglo, o sea, estamos celebrando los 100 años de la Constitución del 25, pero estamos viendo que hay un segmento de la población que son las mujeres, independientes de su tradición católica o no, que han hecho un aporte significativo. Pero usted nos trae el nombre de la hermana Jorquera, de apellido Jorquera, chilena. Laura Jorquera. Laura Jorquera, sí, chilena, sí, profesora, que habla de escuela dominical. Sí, ese dato nos gustaría que lo profundizara un poco más todavía. ¿De qué iglesia? En fin, más datos porque para mí es nuevo. La hermana Laura Jorquera es nuevo. Bueno, le encargo su oración, hermanos, porque estamos hace tiempo trabajando en el proyecto ahí de publicarlo. También estamos trabajando para que salga en Amazon. Así que hay un caballero muy contento acá escuchándome detrás, porque estamos ahí poniéndole toda la posibilidad. ¿Quién es Laura Jorquera? Laura Jorquera es una mujer de tradición presbiteriana,
De hecho, mi esposo encontró muchos de sus archivos en la primera iglesia presbiteriana y fíjese que también hay algunas cosillas por ahí en internet. Escribió un poco de literatura, de poesía y es descendiente de un discípulo de Trumbull, si lo recuerdo bien. Es que aquí, donde después podemos traer, ya cuando tengamos la publicación ahí van a estar todos esos antecedentes, pero en el fondo ella hereda como toda esta historia que viene, las luchas que implicó el protestantismo en Chile, conoce mucho porque es una mujer que le gusta estudiar, obviamente tiene mucho talento y tiene una situación, no diría al nivel de las grandes intelectuales tan acomodadas, pero sí bastante bien como para dedicarse a aprender y enseñar. Y efectivamente una de sus preocupaciones es como cómo educar a los niños y en un mundo católico, en un mundo que no está a favor precisamente del protestantismo, entonces ella en el fondo va a desarrollar como estas propuestas de este feminismo ilustrado, pero cristiano a la vez. Bien interesante porque ella conoce a escritoras de este primer feminismo chileno y ahí comparte el club de señoras, publica y es una intelectual, básicamente una intelectual, pero también es una mujer de acción que va a colaborar muchísimo en escuelas dominicales y otras iniciativas de enseñanza, aun cuando todavía no es 1925. Entonces, en el fondo, el hecho de que Chile haya sido un país confesional no implicó que ella no actuara. Fue inteligente, fue estratégica y ahí desarrolló su lado. Muy silenciosa y por eso las traemos a colación. Sí. No, es muy importante. Por eso que el programa, como yo decía al inicio, busca mostrar la llegada del mundo evangélico protestante a nuestro país, su inserción, su instalación en la sociedad chilena, pero también sus contribuciones. Pero generalmente nosotros vemos las contribuciones casi en la instalación de templos, en la apertura de un jardín o de una escuela, que es muy, muy valioso y significativo. Eso es una forma también de ingresar la fe evangélica a nuestro país. Pero estos personajes como la hermana Laura Jorquera quedan en el anonimato hasta que alguien la rescata, la encuentra y la comparte y hace visible una parte de esa historia que está todavía guardada en las bibliotecas de la iglesia presbiteriana, probablemente en Valparaíso, en Santiago, o quedó en el archivo de algún líder o lideresa que lo dejó guardado allí. Esa parte nos interesa sobremanera valorar cómo el mundo evangélico, a través de distintos hermanos, hermanas, pastores, pastoras, han hecho un aporte valioso a nuestra sociedad chilena. Y todavía, hermana Jimena, no hemos entrado a la Constitución del 25. Así que veamos si tenemos otra persona, otra mujer de ese tiempo que también sea objeto de destacarle el día de hoy, enviándole un saludo a su esposo, que me parece está a su lado, y animándolo así desde Santiago con mucha fe y esperanza para que esa tesis ya pueda también llegar a los hogares de los teólogos, teólogas, estudiantes de teología, hermanos y hermanas. Así que denle nuestro saludo y nuestro ánimo y oraciones para que esto vea la luz lo antes posible. Sigamos con las mujeres previas a la Constitución, mujeres como la que usted me está mencionando. A ver, aquí es donde se pone un poco borrascoso, ya un poco más oscuro la participación de las mujeres, porque básicamente el contexto no es el mejor. Reconstruyamos un poco qué es lo que pasó antes de la Constitución del 25 en lo político, social y un poco económico. Era mucha gente, en realidad Chile de la época, había ya salido de las celebraciones del primer centenario, pero fue unas celebraciones de dulce y agraz, porque estaba en pleno desarrollo, ya auge, la crisis del parlamentarismo chileno, que es un periodo, en el fondo, que básicamente hace que el presidente pierda muchas atribuciones a través de reformas a la Constitución del 1833, y básicamente es un parlamentarismo que los historiadores y profesores y todos lo enseñamos siempre como el parlamentarismo a la chilena, que es una versión a la chilena, y eso no es precisamente un halago del parlamentarismo inglés, pero básicamente se ralentizan todos los procesos. El presidente es una figura decorativa, y está el famoso Ramón Barros Lugo, ¿no es cierto?, que es conocido por su sándwich y también su famosa frase que en el fondo dice: hay dos tipos de pueblo,
los que no tienen solución o los que se arreglan solos, porque básicamente yo no intervengo, eso es lo que quiere decir. ¿Y qué es lo que había pasado? La crisis del primer centenario que se conoce es básicamente la cuestión social, que en español largo significa que las riquezas del salitre, que había sido también una de las causas de la Guerra Civil de 1891 y el auge del parlamentarismo, no estaban repartidas. Y cuando hablamos de poco repartidas, básicamente, ¿a qué nos referimos? No se había invertido en infraestructura tanto como se podría, en educación, en salud pública. Y esto va a hacer que la distancia entre aquellos muy privilegiados que alguna vez mencionamos y los trabajadores y las clases medias sea muy acentuada y se instale un malestar que eventualmente Arturo Alessandri, el presidente que fue elegido en 1920, había comprometido a resolver, con más retórica que posibilidad, la verdad, y que deriva en una crisis. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Por qué es importante reconstruir este contexto? Porque básicamente la Constitución del 25 es la condición que Alessandri pone para volver a Chile luego que la hagan golpe de Estado, que huya a Argentina, después a Italia con su señora y su familia, y él pone esta condición, en el fondo, voy a regresar, pero tenemos que cambiar la Constitución porque en el fondo no podemos seguir con este defecio extraño que era el parlamentarismo en la chilena. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estas son discusiones de, bueno, ahí emerge Calibáñez del Campo, que va a ir y volver, varios golpes de Estado entre medio, dramas con Alessandri. Entonces, hasta aquí la historiografía nos ha mostrado que es como una lucha casi entre egos, una necesidad importante del país. Por lo tanto, de las mujeres no tenemos aún tanto antecedente, y lo que yo le comentaba off the record, que Cecilia Morán ha hecho un trabajo de rescate de esto. Como todavía no tengo el texto, no le puedo contar esos tecitos todavía, pero sí hay uno muy famoso después con el voto femenino, que es la esposa Mitty Marman, que va a ser muy importante junto con la presión de Elena Caffarena, que era una compañera, junto con para ya haber. Luego que se cambió la Constitución, entonces empecemos también a modificar otras cosas importantes para la participación de todos los sectores, porque dentro de los cambios importantes de la Constitución fue precisamente modificar junto con ello la ley electoral, en el sentido de que no haya voto censitario, que significa que no había que cumplir requisitos ni de edad ni de ingresos, también el tema de, por ejemplo, que voten analfabetos. Suena raro ahora, pero en el fondo nos habla de un país que tiene que integrar a todos y a todas. Entonces, en esto quizás las mujeres, por lo que sabemos aún, siempre el conocimiento está en conocimiento, en la Constitución del 25 puede que no hayan estado tan presentes, porque entre medio, bueno, hay harta polémica, porque se supone que eran dos grupos que le iban a escribir, uno grande y uno chico, pero al final terminan siendo elegidos a dedo, el grupo grande nunca lo toman en cuenta. Entonces, es un ambiente revuelto, muy revuelto, y dentro de ese caos ahí tenemos que ir viendo qué pasó con la mujer, porque hasta acá vemos que eran básicamente varones tratando de poner su punto de vista sobre el otro, pero estamos a la espera. Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa y vamos a continuar, y ahora ya la profesora Prado nos ha adelantado algunos de los episodios, de las situaciones, de los conflictos políticos, de líderes y liderazgo en conflicto, que van a estar presentes en ese proceso, especialmente el presidente Alessandri, que ella mencionó. Entonces, a la vuelta, profesora, con mujeres, con Constitución del 25, volvemos para continuar hablando sobre este proceso en el cual se llegó a la publicación y presentación del texto constitucional de 1925. Ya volvemos para continuar hablando con la profesora Jimena Prado. Continúa la sintonía de TVE. Ya regresamos. Cada día llegamos a tu hogar para compartir fe, esperanza y amor. Ayúdanos a seguir alcanzando a muchas familias con el Evangelio. Puedes ayudarnos con tu aporte voluntario a través de la Fundación para Vivir en un Mundo Mejor. Cuenta corriente Banco Santander número 63 87 822-7, RUT 65.9077-2. Colabora con Televisión Nacional Evangélica. Tu aporte nos ayuda a seguir adelante.
¿Buscas tu casa propia? ¿Buscas invertir en propiedades? Somos tu mejor opción. Asesoría de inversión inmobiliaria. Sin pie, sin comisión, cero gasto operacional. Evalúate como sujeto de crédito. Renta familiar desde 990.000 pesos. Asesoría y evaluación gratis. Atrévete, capitaliza e invierte con asesoría de inversión inmobiliaria. Contáctanos al +569 3402 5249. Página web www.asesoriainversioninmobiliaria.cl y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y visítanos en 1 Oriente 1097 Viña del Mar. Asesoría de inversión inmobiliaria. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como TNE TV. Les habla el profesor Daniel Godoy, conductor del programa 31 de octubre, pero también cumplo la función de rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y quiero hacerle una invitación a quienes tengan el deseo, el propósito de estudiar teología, sea para el ministerio pastoral o para la docencia u otras actividades que realice. Le quiero invitar a estudiar en la Comunidad Teológica, un espacio interdenominacional con un cuerpo docente muy bien preparado, hombres y mujeres dedicadas al Ministerio de la Educación Teológica y con estudiantes que provienen de más de 35 denominaciones diferentes y de procedencia geográfica de norte, centro y sur del país. Así que hermano o hermana que está buscando un lugar para estudiar teología, lo invito a que venga a la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, donde le estamos esperando. Habiendo compartido esta invitación sobre la comunidad teológica, vamos a continuar nuestro diálogo con la profesora Jimena Prado y en este momento le vamos a pedir que retome un poco lo que pasa con el proceso de elaboración, publicación de la Carta Constitucional de 1925 que cumple 100 años. Allí se habla de un Estado laico, de la separación de Iglesia y Estado, se habla de un movimiento en donde liberales, masones, protestantes se unen para forjar en el país una nueva matriz, un nuevo modelo, tal vez inspirado por el conocimiento o experiencias que muchos de esos líderes tienen de países europeos. Así que, hermana Jimena, le invito a que usted pueda continuar con lo que ya había comenzado al hablarnos de la Constitución de 1925. Usted habló de un grupo grande, un grupo chico, Alessandro en el exilio, pone condiciones, este proceso del parlamentarismo, etc. Le doy la palabra para que usted pueda de nuevo continuar sobre el tema y, como hemos preguntado, si hay en este proceso las mujeres que puedan ser recordadas, mencionadas y hacerlas visibles para nuestro conocimiento de esta etapa de la historia de nuestro país. Eran tiempos muy tempestuosos, como lo señalábamos, era la crisis del parlamentarismo a la chilena, y también, como lo mencionamos en el bloque anterior, está todo atravesado por el gran problema conocido como cuestión social, que es básicamente las pésimas condiciones de vida, de trabajo de los sectores populares que están trabajando en la salitrera, en las minas de carbón y en general en los campos del país. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este parlamentarismo a la chilena, básicamente, uno de los grandes defectos que tenía es que no ponía límite a la discusión parlamentaria. ¿Y esto qué implica? Que las leyes básicamente dormían el sueño casi eterno, hasta que alguien presionara, y ese alguien no necesariamente era el presidente. Ahí es donde emergen figuras con un liderazgo muy fuerte, como el que después se transformó en presidente, Arturo Alessandri, y que hace una campaña en la cual se compromete a acelerar estas leyes que en algún momento, por ejemplo, se logró con presiones, con algunos
intercambios, golpes de Estado, y ahí es muy famoso en este proceso de tiras y aflojas en el que Alessandri trata de promulgar leyes que beneficien a las personas, el famoso ruido de sables, que es cuando oficiales del ejército van al Congreso y hacen sonar sus sables para que se aprueben leyes tales como descanso o aumento de sueldos, entre otros. Entonces es un país muy agitado, muy complicado, básicamente, y eso deriva en que Arturo Alessandri lo renuncien, porque eso es lo que sucede, y él se vaya al exilio, primero a Argentina, luego a Italia, y hay un periodo bastante tempestuoso, unos gobiernos temporales, y dentro de los cuales se resuelve que él va a volver a Chile, pero pone como condición entonces que, siendo abogado por supuesto que sabía qué es lo que podía hacer, que aprueben esta constitución. El proceso de construir la constitución es bien interesante, se parece un poquito a lo que vivimos hace unos años, ¿no? Que se supone que se iban a formar dos comisiones, una comisión grande que iba a proponer los alineamientos generales, el contenido, la nueva estructura, y otra comisión pequeña que iba a decantar eso. Dentro de estos tiros y aflojas, básicamente la constitución, la comisión grande que se conoce, es casi no tomada en cuenta, que a muchos alessandristas después designados en la comisión pequeña, que es básicamente la que tenía que aprobar y presentar el texto, que es aprobado con bastante mayoría, y también se somete a un famoso plebiscito en el cual los votos estaban marcados, eran de colores y era evidente cuál iba a ser el voto de cada persona, tenía 3 colores, como un poco parecía un semáforo de apruebo o no, y los que podían votar no tenían mucha opción de votar en contra porque se iba a ver amenazado su futuro político, o básicamente lo estaban mirando militares, así que se aprueba rápidamente porque también había un fuerte anhelo de estabilidad en el país. Ahora bien, se vota la Constitución, se aprueba, lo cual no implica que terminen los problemas, pero sí que se logre este largo anhelo de parte del mundo protestante, de parte del mundo también el más laicista, no tan apegado al ultramontanismo de antaño, o tan apegado a la Iglesia Católica, se logra separar Iglesia y Estado. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo estamos mirando 100 años después, con casi un pensamiento que nos dice, pero es lógico que tenían separar Iglesia y Estado. Pero para la época que estamos comentando, recordemos que el Vaticano también es un país, es un estado, y de hecho hay bastante información, y hoy día ha sido como día de noticias. Aprovecho de adelantar, ya que mi editor anda por ahí en otro lado, que se va a publicar pronto un libro con varios artículos que hicimos varios autores sobre precisamente esto. Y dentro de la parte que me tocó investigar a mí, es que fue muy interesante la presión diplomática que ejerció el Vaticano para que ojalá no se separara, y en el caso de que sí se separara, de que fuera lo más suave posible, ojalá no mencionar el tema médico. Y se sabe de correspondencia, se sabe de algunos embajadores que estuvieron ahí presionando, porque ¿qué implica esta separación Iglesia-Estado? Que básicamente la Iglesia Católica ya perdía cualquier monopolio sobre la fe de los chilenos, y con eso también beneficios económicos, beneficios tributarios, y por supuesto el super megáfono que tenía en la sociedad hasta ese momento, que lo había perdido un poquito, pero lo había recuperado con actores como Alberto Hurtado, que se ocupa de lo que no se están ocupando los más. Entonces es una discusión que no tiene necesariamente que ver con la fe solamente, sino que también cómo esta fe va a poder expresarse en la vida pública, y también en el fondo nivelar un poquito el espacio para que las otras iglesias, como evangélicas y protestantes, que venían haciendo un gran trabajo hace mucho tiempo, también tuvieran condiciones justas de trabajo y de tributación, por ejemplo. Así que algo que a uno le parece como muy lógico 100 años después, fue un verdadero triunfo porque implicaba muchas cosas en la vida práctica. Ahora, volvamos antes del proceso ¿cuáles eran los grupos? Porque claro, hoy día nos sorprende que se hable de quienes podían votar, del voto marcado, pero hay un grupo de personas vinculadas a partidos o a movimientos, porque de poner o elegir a un presidente tiene que ver con una sociedad medianamente organizada, y en este caso partidos políticos que promueven candidatos, que apoyan ideas. ¿Cómo estaba conformado el escenario político? ¿Cuáles eran los partidos en pugna en ese momento? ¿Y cómo ese proceso se decanta
como usted dice, no es que se termina con la publicación de la Constitución, pero sí hay avances. Si pudiera profundizar un poco los grupos de poder que estaban en esta controversia, porque además hay una ruptura del modelo, llamémosle también democrático a la chilena. Pero ¿cuáles eran los grupos que estaban en eso allí, peleando, apoyando, oponiéndose a este proceso que Chile, como otros países latinoamericanos, estaba viviendo? Podemos reducirlo muy en sencillo, que alessandrista o no alessandrista, pero eso sería injusto con el proceso. A ver, en este proceso fue importante el Partido Radical, porque es un partido de clase media, un partido que rescata un poco la tradición liberal, porque el Partido Liberal ya había girado un poco más a la derecha en esta época que estamos hablando, 1925, y también algunos sectores del Partido Socialista, Partido Democrático, pero sí o sí hay que rescatar, y el Partido Nacional un poquito, que ahí está como en verdad en el proceso de constitución, más que de partido se habla como de tendencias, pero sí se va a perfilar este liderazgo del Partido Radical, que va a ser bien importante para años posteriores, en los famosos gobiernos radicales, y ahí es donde después vamos a aterrizar en una presidencia, en una esposa, que va a terminar un poco de cerrar este proceso modernizador del sistema democrático, del sistema electoral y también la conformación de esta sociedad chilena un poquito menos bipolar, así como o muy cómodo, muy privilegiado o muy incómodo viviendo básicamente sobreviviendo al día. Entonces, en este proceso de la Constitución del 25 está muy marcado por los liderazgos personales más que filiaciones políticas. Entonces, estimada hermana Jimena Prado, estamos hablando de una mujer luterana. Antes usted no habló de una mujer presbiteriana, pero ¿puede profundizar un poco más sobre esta mujer luterana, pero que además era primera dama, que tuvo un rol, un papel muy importante? Usted habló del lobby, de insistir, de ir ella misma a entrevistarse con las personas o los personajes. Si nos puede recontar un poquito esa historia para que el día de hoy sea de novedades y de datos fundamentales, y esperamos que hayamos contribuido en el programa a visibilizar estas mujeres que han contribuido tanto en nuestro país y en mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. ¿Le parece, hermana Jimena? Pero por supuesto, aquí estamos para servir. Bueno, Mitty Marman, entonces, una mujer muy voluntariosa, que proviene de una clase media, un poco acomodada, pero también ilustrada, formada ahí a la luz del trabajo riguroso. Fíjese que otro dato interesante, que ella fue una de las primeras mujeres en recibir educación en el liceo de Talca, si lo recuerdo bien, que era el liceo de hombres, o sea, una precursora desde muy joven en esto de ya ir sacando estas viejas estructuras, y era tan voluntariosa que casi que se dice que sacó el voto femenino por cansancio, porque ella misma insistía a su esposo, insistía a los parlamentarios, a los ministros. Tan voluntariosa fue, se cayó. ¿Se nos cayó de nuevo? Fui yo, ¿o no? Ah, no, usted, era Fui usted. yo. Sí. Es mi internet. Continúe. Lo editamos, Ya. ¿no? Por favor, disculpe. No. BTR siendo BTR. Ya, bueno. Bueno, era tan voluntariosa y tenía tanta energía que incluso sabemos que acompañó a su esposa a la Antártica. Ese nivel de energía, ese nivel de determinación tenía Mitty Marman, y invirtió esa energía en la educación cívica de las mujeres, en fortalecer todas las instancias posibles para la educación, el bienestar de las mujeres, y cerrar este ciclo y por fin ya darle plenitud de derechos cívicos, políticos a las mujeres a través del voto femenino. Una mujer luterana, casada con Gabriel González Videla, y que de hecho sobrevive a la muerte de su esposo, y es una participante activa en la política contingente, y falleció hace poco, el 2009. Entonces es una persona que en los círculos políticos fue bastante conocida, y también a la que las mujeres, cada vez que vamos a votar, le debemos un poco ese favor, entre comillas, básicamente de haber invertido tanta energía que tenía y tanto carácter para que entonces podamos ejercer nuestros derechos cívicos y políticos. Bueno, estimada profesora Jimena Prado, le agradezco su disposición, su tiempo
y estos valiosos aportes y contribuciones para conocer mejor la historia de nuestro país y cómo el mundo evangélico protestante, y hoy día de forma especial, cómo mujeres evangélicas han hecho aportes tan valiosos. Así que el día de hoy, con las limitaciones del tiempo, hemos contribuido a visibilizar a mujeres, hermanas evangélicas, que han tenido un rol protagónico fundamental en muchas etapas de nuestra historia. En la última de ellas hablamos y reconocemos su trabajo, su tesón, su voluntad para que hoy las mujeres de nuestro país puedan votar, no solo en las municipales, sino también para el Parlamento y las presidenciales. Esos aportes, estimado hermano, hermana, lo han hecho mujeres evangélicas. Le agradecemos su compañía, su sintonía. Reiteramos nuestra gratitud y agradecimientos a la profesora Jimena Prado. Esperamos por sus publicaciones y, Dios mediante, nos veremos en una próxima semana. Le doy un minuto, hermana Jimena, para que se despida del programa 31 de octubre de Televisión Nacional Evangélica. Bueno, reiterar también mi gratitud a ustedes, también la paciencia, el equipo técnico. Y bien, yo creo que todo don, todo talento, todo título, quizás todo tiempo para leer y para procesar, es un don de nuestro buen Señor. Así que feliz de poder aportar. También recordar precisamente 31 de octubre la reforma, ¿no? En el cual Lutero y tremenda esposa, ahí podemos hacer un especial sobre Catalina de Hora, tremenda mujer, también rescató el valor del trabajo cotidiano, que muchas veces no está reconocido. Y como él señalaba que una mujer cocinando, un zapatero remendando, hace tanto el servicio al Señor como aquel intelectual, un coloso que fue él. Así que si usted, estimada hermana que nos está viendo, dice, oh, yo no soy como Rosa, no soy primera dama, usted es primera dama en su casa y está haciendo una tremenda labor. Como dice otra señora, que no me pedazo, edúquese lo más que pueda, porque uno no sabe el tremendo cambio que está haciendo una persona a la vez, una casa a la vez. Así que puede usted ser una intelectual, puede ser una primera dama, o puede ser una dueña de casa, con todo el trabajo que se implica 24/7 y estar contribuyendo grandemente al reino de los cielos. Así que ánimo, bendiciones y gracias por la tribuna. Bueno, muchas gracias, hermana Jimena. A usted por su atención y por su sintonía también muchas gracias. Dios mediante, nos vemos la próxima semana con un invitado o invitada que nos va a hablar sobre la llegada, instalación, presencia y aporte de las iglesias evangélicas a nuestro país y a nuestra sociedad. Bendiciones.